Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 100 de este podcast. Es algo, me parece relevante porque nos gusta utilizar estos números como referencia. Son más de 2 años platicando con usted casi todas las semanas, y ahora, bueno, como es una emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento, y un poquito por reconocer este momento clave de los 100 episodios, quisiera yo hacer una especie de revisión de lo que he estado platicando, de mi hipótesis de cómo podemos entender mejor lo que ocurre en el mundo. Recuerde usted, mi punto de partida es que los seres humanos somos animales sociales, y esto nos hace funcionar de una manera muy particular. No son muchos los animales sociales que existen, somos realmente poquitos, y nosotros somos los más exitosos de todos ellos, en tanto que hemos logrado multiplicarnos de una manera extraordinaria. Ninguna otra especie ha logrado algo similar, salvo las que viven con nosotros, ya sea que nos sirvan, sea que vivan literalmente de nosotros, como los parásitos, pero bueno, realmente pocos han logrado un desarrollo tan impresionante como el de los seres humanos. Y esto se debe esencialmente a esta característica de ser sociales. Los animales sociales, lo que les preocupa fundamentalmente es pertenecer a un grupo, y dentro de ese grupo colocarse en una posición que maximice sus oportunidades de sobrevivir y de reproducirse, que a final de cuentas es lo más importante para cualquier ser vivo. En el caso de nosotros, estas características sociales se fueron desarrollando en el tiempo, en el transcurso de varios millones de años, provocando cambios importantes en nuestras características físicas, me refiero. Por un lado, intento de vivir juntos y sobrevivir en un entorno más difícil que el que tenían nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, nos obligó a tratar de desarrollar grupos un poco más amplios, más grandes, y para poder tener grupos más grandes es necesario tener una mayor superficie en los lóbulos prefrontales del cerebro, de manera que nuestro cerebro fue creciendo para poder incorporar más elementos, más individuos dentro de una banda, dentro de un grupo. Para que pudiera crecer el cerebro hubo la necesidad de reducir algún otro órgano del cuerpo, y esto lo logramos con el control del fuego, que nos permitió iniciar la digestión afuera de nuestro cuerpo, cocinando la comida, y esto nos llevó a tener pues digamos menos tripas que los chimpancés, y esta menor cantidad de aparato digestivo nos permitió dedicar recursos a contar con un cerebro más grande. Conforme el cerebro fue creciendo, esto nos fue complicando el parto, porque la cabeza de los recién nacidos era cada vez mayor. Esto llevó a varias otras modificaciones físicas en las que no quiero entrar en este momento, y eventualmente lo que logramos es que este grupo, en vez de tener 30 o 40 individuos como ocurre con los chimpancés, fuera creciendo hasta un máximo que se supone podría ser de 150 individuos. Este número se le conoce como el número de Dunbar, porque quien propuso esta idea es Robin Dunbar, un etólogo británico, del cual estoy extrayendo varios de los puntos que le he comentado. Él, junto con una investigación
investigadora, Leslie Aiello, es quien propuso la idea de que vamos sustituyendo parte del aparato digestivo por un mayor cerebro. También de él viene la idea de que el cerebro crece fundamentalmente para tener más individuos dentro del grupo y el número máximo al que podemos tener acceso debido al tamaño de nuestro cerebro, que ya no podía crecer más, le comento, porque pues llegamos al límite de lo que es manejable en un parto. No es una cosa sencilla, como todos saben. Este grupo mayor implicó la aparición, junto con el crecimiento del cerebro, de ciertas habilidades adicionales. El mejor manejo de las manos, que implicó incluso transformaciones desde el hombro, y la parte más relevante para nosotros es que empezamos a hablar. También en esto Dunbar tiene una hipótesis, y es que hablar nos permitió precisamente dar mantenimiento a un grupo tan grande. Como usted recuerda, los chimpancés, para poderse mantener unidos y establecer lazos, nexos con sus compañeros de grupo, lo que hacen es estarse cuidando todo el tiempo, se despiojan, se andan rascando entre ellos, y esto establece nexos cercanos entre los individuos. Nosotros no podemos hacer eso en grupos tan grandes, y la hipótesis de Dunbar es que eso lo logramos hablando precisamente, y para eso desarrollamos este gusto tan particular por el chisme, el small talk, como dicen en inglés, el estar platicando de cosas que no tienen importancia, pero que fortalecen los nexos con otros miembros del grupo. De forma pues que el lenguaje se va desarrollando alrededor de estos grupos cada vez mayores. Y esto nos lleva, ya propiamente hablando, al periodo que podemos llamar histórico, en el cual empezamos a desarrollar grupos que empiezan a superar el límite que Dunbar establece. Y esto significa que para poder romper esa barrera de 150 individuos, se hace necesario contar con algún mecanismo que nos ayude a evitar los abusos al interior del grupo. El problema de vivir en una sociedad, en un grupo social para cualquier animal, es que alguno de los miembros del grupo pues se dedique a comer de lo que los demás producen y no aporte nada, y esto eventualmente puede destruir la capacidad de la sociedad entera. Para evitar esto, el ser humano durante mucho tiempo estuvo, según supone Chris Böhm en su libro Moral Origins, lo que hicimos los seres humanos durante mucho tiempo fue ir eliminando a los individuos más perniciosos dentro del grupo, aquellos que querían vivir sin trabajar, los gorrones, o como se dice en inglés, los free riders, pero también a los abusivos, aquellos que le quitaban recursos a otros, aprovechando su tamaño o su mayor capacidad de generar violencia. Y Chris Böhm afirma, los seres humanos nos fuimos domesticando solos, a nosotros mismos, eliminando a este tipo de personajes. Y esto, insisto, nos permite ir construyendo estos grupos cada vez mayores, pero no podemos superar esta barrera de los 150 individuos de forma natural. Así que lo que hicimos fue aprovechar esta cosa que habíamos desarrollado de manera simultánea, el lenguaje, para empezar a construir herramientas culturales que nos permitan vivir en grupos mayores. Y estas herramientas culturales son cuentos, modelos de la sociedad que nos permiten darle sentido a la vida en grupos más grandes. Todos estos cuentos, desde el inicio hasta hace muy poco tiempo, se desarrollaron alrededor de la idea de la existencia de algo sobrenatural que nos ayuda a eliminar a los personajes perniciosos, sea los gorrones o los abusivos. Estos personajes sobrenaturales aparentemente inician en una relación cercana con los animales a través de lo que ahora llamamos chamanismo. Hay creencias chamánicas que creo que puede más o menos mostrarse desde hace 50,000 años, y sobre esto hay varios estudios, todos son hipotéticos, es muy difícil poder probar algo como lo que le estoy comentando, pero son argumentos bastante razonables que nos permiten construir esta hipótesis más grande. Esta creencia en el mundo de los animales, en esta otra dimensión chamánica, eventualmente se convierte en la adoración de los antepasados, cuando a un grupo humano se le ocurre colocar en esa dimensión de los animales a
alguno de sus muertos, como un personaje que va a cuidar desde esa otra dimensión, desde el más allá, si usted gusta, el funcionamiento de la sociedad de la que formaba parte. Este grupo que crea esta idea, los natufianos, de una región que hoy forma parte de Israel, van a cambiar el mundo, porque a partir de ese momento empezamos a vivir en grupos mayores a 150 individuos que podían mantenerse en un mismo lugar. Al mantenerse en un mismo lugar, esto les permite entender mucho mejor el comportamiento de las plantas y los animales y desarrollar muy rápidamente la agricultura y la ganadería. Esto que le estoy comentando ocurre hace 15,000 años. Poco después de ello, es decir, 2,000 años después, ocurre este periodo muy frío que se llamó el Junkerfries, que es un periodo, no edad de hielo, pero sí un periodo muy frío durante prácticamente 1,000 años. Y al término de hace 12,000, empieza propiamente hablando la agricultura. Esto es muy importante entenderlo. Primero hay cambios en las ideas y después hay cambios en la forma que producimos. Esto es importante porque desde los tiempos del señor Marx hay la creencia generalizada de que son los cambios en la forma de producir lo que altera todo el resto de la sociedad. Es una idea errónea y el problema es que no solo es errónea, sino que está muy difundida y durante mucho tiempo todos los que estudian el funcionamiento de la sociedad han insistido en ello y pues han ido llegando tarde o temprano a callejones sin salida porque es una idea equivocada. Es al revés. Primero van las ideas y este cambio que los natufianos logran construir es lo que va a permitir que una sociedad pueda producir excedentes de alimentos sin que esto lleve a la destrucción de la sociedad a través de los gorrones y los abusivos. El control de gorrones y abusivos es más importante que la producción y esto se logra con estos cuentos, insisto, alrededor de los antepasados que van cambiando paulatinamente, se van haciendo más poderosos en la imaginación y se convierten en lo que nosotros llamamos dioses. La combinación de distintas pequeñas comunidades, cada una con su dios local, va a ir creando estos grandes panteones politeístas que tanto reconocemos del pasado y que llamamos mitología. No son mitologías, son estos religiones, cuentos que sirven para funcionar como sociedad. Estas ideas van a ir avanzando en el tiempo y su avance va a ser distinto conforme la tecnología de comunicación sea mejor. Cuando aprendimos a escribir, pudimos hacer cosas muy diferentes. Originalmente la escritura es controlada de una manera muy particular porque no es algo fácil de aprender para nadie. Esto se convierte en una actividad prácticamente, digamos, divina. Los escribas tienen características semidivinas en Egipto y muy probablemente también en Mesopotamia, pero cuando esta forma de escribir se vuelve mucho más accesible, algo que ocurre en el caso del Mediterráneo alrededor de la aparición del alfabeto, pero en otras partes no necesariamente con alfabeto, sino con alguna otra forma más eficiente de escribir que las anteriores. Esto permite la construcción de cuentos mucho más desarrollados en donde los dioses empiezan a tener ya una estructura muy desarrollada, muy profunda, con grandes poderes, con toda una historia que usted probablemente reconocerá alrededor de lo que nos ha llegado, por ejemplo, de los tiempos de Grecia. La Ilíada, la Odisea, la Teodicea, todas estas escrituras tienen que ver con el avance, la evolución, digámoslo así, de estas figuras divinas que le van dando sentido a la vida social y que permiten sociedades cada vez más grandes. Esta es la parte relevante del asunto. Si los natufianos nos permiten romper la barrera de los 100, 150 individuos y la escritura inicial nos permite construir ciudades de 10,000, bueno, con esta escritura más fluida y más eficiente empezamos a construir ciudades de más de 100,000 personas, como fue el caso, por ejemplo, de Alejandría, que llega a tener 300,000 habitantes en el siglo II
a.C. o incluso Roma, que llega a tener más de 1 millón de habitantes. Evidentemente, para lograr eso se necesitan ciertas construcciones productivas especiales. Alejandría puede tener 300,000 habitantes porque el Nilo produce un excedente espectacular de trigo y de eso pueden vivir todos. Y Roma puede tener 1 millón de habitantes porque el Imperio Romano se queda con el Nilo y con muchas otras fuentes productivas de cereales, y esto es lo que les permite desarrollar sociedades tan grandes. Pero ojo, sin los cuentos previos esto sería imposible. De hecho, el cuento romano tiene que modificarse para inventar o para darle cuerpo a la idea de un solo Dios que coincide con el emperador. A partir de Julio César, que es el primero que se convierte en divino prácticamente en el momento de su muerte, los siguientes gobernantes de Roma van a tener todo el poder en sus manos y al mismo tiempo van a ser divinos, empezando con César Augusto y hasta el final del Imperio Romano. Este monoteísmo de un Dios que vive entre la gente es lo que va a permitir la aparición de una religión que combina algunos elementos del judaísmo con otros elementos más propios de las religiones indoeuropeas y que usted conoce muy bien porque se llama cristianismo. Este monoteísmo del cristianismo va a dar lugar a una versión más cercana al desierto, que es el Islam, y que va a permitir todavía otros 1000 años más de desarrollo de ciudades que, sin embargo, no pueden superar el 1 millón de habitantes. El último cambio lo tenemos con la imprenta, que permite no solamente que se pueda escribir y hablar entre distintas generaciones, sino que lo puedan hacer muchas personas al mismo tiempo. Y esta posibilidad de muchas personas interviniendo en una discusión implica muchas ideas, y cuando hay muchas ideas, la idea de Dios es nada más una de ellas, no es la única ni la más importante. Y a partir de la aparición de la imprenta empezamos a tener la caída de Dios. Lo vamos destruyendo paulatinamente en ciclos que hemos tenido en los últimos 500 años, que no han sido sencillos, como tampoco lo fueron los anteriores, pero que nos van permitiendo ya construir grupos mucho mayores al 1 millón de individuos, fundamentalmente porque la idea ahora ya no depende de un Dios en el que todos crean, sino depende de una cosa igualmente sobrenatural, que le llamamos el pueblo, y alrededor de este pueblo, que hace un acuerdo básico que llamamos contrato social, podemos tener grupos muy grandes de personas viviendo en un solo lugar. A esto pues hay que irle sumando capacidades tecnológicas, pero estas van surgiendo en el tiempo. El asunto no es que la tecnología se genere, el asunto es cómo incorporo la tecnología a la vida social. Eso es lo difícil, eso es lo que ahora llaman innovación. Y bueno, esta innovación requiere de un cuento que le dé cabida a estas ideas nuevas. Estos cuentos que construimos alrededor de la imprenta y después de la versión rápida de la imprenta, que son los periódicos, se modifica por completo en el siglo XX con la aparición de los medios masivos de comunicación, que nos regresan al discurso unilateral. Cuando se escribía, uno escribe y los demás leen, de manera que se puede imponer una idea, y por eso la idea de Dios se vuelve tan útil en esos tiempos. Cuando tenemos una imprenta donde muchos escriben y muchos leen, le decía yo, la idea de Dios ya no es tan buena. Con los medios masivos de comunicación, donde uno habla y todos los demás escuchan, regresamos a la posibilidad de tener una explicación única, nada más que ya no había Dios. Entonces lo que hicimos fue construir estas religiones laicas del siglo XX, todas muy dañinas, el comunismo, el fascismo, el nacionalismo, y hoy estamos entrando en este último proceso. Último me refiero a más reciente, que son las redes sociales, en donde todos hablamos, todos escuchamos, hay una pluralidad de ideas impresionante, y esto está rompiendo lo que sabíamos hacer en el siglo XX, y por eso estamos angustiados todos y sufrimos y no sabemos qué hacer, y por eso andamos eligiendo dementes para que gobiernen. Pero esto también se va a acabar, como todo se ha acabado, y de hecho lo que ya se acabó es este podcast. Esto que intenté hacer hoy es un resumen de lo que hemos estado platicando en muchos de estos emisiones de largo aliento. Espero que haya sido útil para usted, si es la primera vez que
que lo escucha o si ya me ha hecho el favor de escuchar en otras ocasiones, que le haya ayudado a poner todo en contexto para que a partir de este momento en los siguientes emisiones pares podamos ir construyendo ahora en qué dirección vamos en esta nueva década que nos ha ayudado a iniciar el bicho. Pero ya platicaremos de eso. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, fácil comunicarse conmigo, Macario MX. En Twitter, @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx y página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.